materia Historia de las relaciones entre escena y público de Natalia Cos y Jorge Duati. Voy a ir leyendo un punteo que preparé con las preguntas, pero antes que eso quería leer lo siguiente. Me resulta más difícil pensar en hacerme preguntas que si tuviera que hacer preguntas a otros. Se abren muchas subpreguntas que conducen a otros lugares y todo va convirtiéndose casi en una especie de autosección de análisis, que sería en sí misma algo imposible, ¿no? Me recuerda a situaciones, o sea, todo el tiempo recordar situaciones de mi historia como actriz, como docente, como parte de esta familia teatral, me remonta a lugares de mi infancia y entre esos recuerdos y el hoy, un largo trayecto por donde se han ido perdiendo piezas como las de un rompecabezas. Algunas de estas piezas están ausentes e intento formar imágenes que no puedo completar. El recuerdo se torna borroso y descubro imágenes que son entre sí irreconciliables. Pero bueno, no me queda más remedio que apelar al imaginario si pretendo completar esta historia. Así que bueno, hechas estas aclaraciones, sobre todo me lo aclaro a mí misma para quedarme tranquila, voy a dar comienzo a los cuestionamientos con preguntas de mi propia subjetividad. Preguntas también subjetivas. Una primera pregunta que me hago: si me puedo describir en un breve párrafo. ¿Podrías describirte en un breve párrafo quién eres? Sería la pregunta. Soy actriz, payasa y docente de expresión corporal. Y desde el año 1987 actúo, trabajo y investigo también sobre artes escénicas. Una cosa muy importante es que resido en Rosario, donde es el lugar donde me inspiro para todas las obras que hago. Dicto clases de teatro y de expresión corporal, danza. También me gusta mucho pasear con mi nieta Juana cada vez que puedo. Anda por ahí. Otra pregunta que me parece importante sería situarme en mi recorrido, ¿no? Situarme y poder recordar alguno de los trabajos, que no siempre son los más importantes los que uno va recordando, pero son los que hoy recuerdo. Con una cuestión de fechas, desde el año 2000 de 1987 hasta el año 2002, yo integré el Grupo de la Acción, con la dirección de Norberto Campos, y bueno, con este grupo realizamos trabajos de investigación corporal y espacial, además bueno, siempre relacionado con la docencia y siempre con el dictado de cursos y talleres como docentes de arte, y viajamos por las provincias llevando todo lo que teníamos. El bagaje era la obra teatral y el taller y bueno, y el trabajo como docente y como actriz o actor. Principales obras, como para nombrar: El Cacique Paja Brava, El Fantoche Amapola, Inodoro Pereira el Renegao, muchas performances, acciones colectivas, Locas por Gardel de Vicente Citolema, Politic Theater sobre textos de Bertolt Brecht, Teatro del Sigilo con textos de todos escritores rosarinos: Riestra, Gorodischer, Siete Case, bueno. Y por afuera, otra pregunta que se me abre acá: por afuera del Grupo de la Acción se gestaban otras poéticas de las que eras parte. Mira qué pregunta que me hice, me encantó. Siempre me gustó meterme en las propuestas que me llegaban, muy curiosa y respetuosa de las formas de trabajo. En algunas me enganché y las sigo hasta ahora, porque sigo haciendo, por ejemplo, humor en bares, sigo haciendo performance, sigo actuando en fiestas raras, no clandestinas,
raras. Y sigo siendo parte de un circuito de humor under con espectáculos y performance que hago en espacios, etcétera, culturales, con Bagres, que siempre me acompaña hace 30 años, y con Úrsula Constantinopla y su perro Cúspide. Bueno, también estrené un unipersonal, queridísimo Bernardo, y llega mi época con Sergio D'Angelo. Hicimos Los Próximos. Y después directora del elenco de Expresión Corporal durante 4 años. Dirigí Circo Invisible, dirigí Prohibido Concurrir con Zapatos de Baile. Bueno, hice cine con Enzo Monzón. Y ahora se está por estrenar una película y el año que viene ya filmo otra. Y dicto curso, taller de expresión corporal. Continúo actuando y dirigiendo mis obras según dice el currículum. Una pregunta también que me gustó. ¿De dónde nace el deseo de hacer teatro? Y bueno, acá ya me remonta a mis primeras historias de niña, juegos de niño, pensar en el deseo de estar en este camino, en elegir ir por acá y no por otro lado, en doblar en una esquina, avanzar, detenerse. Un camino de deseo en esta profesión a veces tan mal pagada, no solo en plata, sino también en algunas cuestiones que tienen que ver con los afectos, con la familia, en donde cuando nace, ¿por qué nace ese deseo de ponerme en ese lugar de representación, un lugar horrible, donde uno está ahí y dice, ¿por qué tengo que estar acá? Y después va y sale y carga con toda la escenografía encima y se pasa todos los sábados y todos los domingos ensayando y todas esas cosas. Y hay una frase que me encanta, que la voy a leer para decirla exactamente. Dice Copy. Cuando cae el telón, antes de llegar al camarín, hay un instante en que uno es nadie. Es un placer inimaginable. Supongo que el deseo del teatro nace del juego. Eso es fundamental, el juego, ¿no? Del placer de armar dramaturgias con personajes. O sea, yo en mi casa siempre tuve un acceso a una gran biblioteca, mis padres docentes los dos, y en esa biblioteca, bueno, aún antes de leer, aún antes de ponerme a leer, a entender lo que eran las letras, yo armaba todas las cosas con los personajes, con los dibujos, con las dramaturgias. Y de esos juegos pude organizar incipientes personajes. En esas siestas sumergidas en un libro con letras que no comprendía, pero sí los dibujos. Podría decir que ese deseo nace del inmenso mundo literario al que tuve acceso y que hoy, más de 50 años después, continúa manteniendo viva esa búsqueda, esa llama encendida, ese fuego que me hace sentir viva, esa familia que supe conseguir gracias a mi deseo por hacer teatro. Mi deseo por hacer teatro. Y hay una anécdota que me sitúa en los 7 años, abajo de la mesa del comedor, donde yo espiaba el televisor. Y espiando podía ver programas que a lo mejor eran solo para adultos. Y vi un monólogo de Hamlet, de ser o no ser, aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? Dicho por Alfredo Alcón. Y me impresionó tanto, y yo tenía entre 6 y 7 años, me impresionó muchísimo porque lo vi al actor que disfrutaba. Y dije, yo quiero disfrutar como disfruta el hombre, el actor, no el actuante, no el que está, no el personaje. Y entonces ahí me di cuenta que pude ver como esa
lo que dimos en el cursado, la porosidad de los cuerpos, los tres cuerpos del actor. Eso es lo que yo vi. Y eso me llamó muchísimo la atención cuando bueno, en el cursado hablamos de eso y yo recordé inmediatamente esta anécdota. Así que, bueno, fue Alfredo Alcón. Mis maestros. Creo que no hace falta tampoco detenerme mucho en esto porque todos mis trabajos están, ellos están. Mis maestros son mis padres, Norberto Campos, Sergio D'Angelo, Vicente Citolema, todos mis compañeros a lo largo de este año, mi hija y mi nieta. Otra pregunta, ¿cuál fue mi formación formal? A ver, ¿cómo te formaste? Cuando comencé mis estudios de teatro, una formación disciplinar, estaba vigente el concepto de que el teatro es comunicación, que es lenguaje de signos, emisor, receptor, mensaje, lo que durante el cursado vimos como semiótica del teatro, una de las construcciones científicas que se han hecho de este lenguaje. Pero siempre me resultó mucho más atrayente lo que la antropología teatral plantea al teatro como un uso tardío de la teatralidad y la búsqueda de la organización de la mirada del otro. Una óptica política o política de la mirada. Y ahí recuerdo cuando nos devorábamos los libros de Barba con su teoría de la preexpresividad y balbuceábamos los textos de Artaud, eso que escribió con sus vivencias en México. Bueno, todas esas fueron mis formaciones. Y cómo inciden los temas que tocamos en el cursado en mí. Acá, bueno, tengo que citar varias cosas que me impactaron muchísimo, como por ejemplo, ¿qué nos dice la filosofía del teatro? Lo que nos hace reflexionar acerca de la relación entre escena y público como un acontecimiento, durante el cual los cuerpos que participan de la escena construyen un mundo con otras reglas. Una construcción que implica un proceso que se denomina poiesis corporal. Eso me encantó esa definición. Poder pensarlo desde ese lugar. ¿Qué es entonces lo necesario para que exista el teatro? Sería la relación entre dos o más personas en un territorio sin mediar las tecnologías y que denominamos convivio, poiesis corporal y expectación. Eso también a mí me impactó mucho, me hace pensar mucho, sobre todo en mi propia experiencia. Considerar la teatralidad como una condición humana de organizar la mirada del otro, producir una óptica política o una política de la mirada inseparable de lo humano. Yo recuerdo que eso también me impactó porque siempre mi preocupación fue por entender la humanidad como un todo. Y el único lugar donde me encontré que podía llegar a unir y a entender al ser humano fue a través del teatro, porque inicié, por ejemplo, la carrera de Derecho y me fui a la miércoles, y inicié también la carrera de Antropología y me fui, porque en realidad me parecía que en el teatro iba a poder entender a la humanidad. Eso para mí fue como que me hizo recordar eso. Los tres cuerpos del actor, la liminidad, el teatro en el aula, que para mí siempre es tan importante en la docencia, poder hablar de la liminidad y de lo que yo hago haciendo teatro en el aula. Eso, o sea, todos esos temas que todavía los tengo remezclados, pero me encantan. Me pregunto, ¿qué tipo de espectadores busco? En realidad me sirvió pensar esta pregunta porque nunca me había puesto a pensar en qué tipo de espectadores busco. Y reales, históricos, implícitos, explícitos, representados, abstracto, voluntario. Claro, uno quiere los voluntarios, obviamente. Pero eso de poder entender que el espectador es un sujeto complejo, con poder,
que tiene energía, que transforma la escena cuando se ve interpelado, es lo que creo que son los espectadores que busco. Sí. Me interesó mucho el tema de la vanguardia, pero que todavía ni siquiera pude armar una pregunta sobre eso porque me parece como que lo tengo que desglosar mucho. Una pregunta que me hago: ¿por qué elegí presentar esto en formato de video y cómo me impactó en mí el realizar la autoentrevista? Me coloca en una situación de aprendizaje muy movilizante que me hizo plantear absolutamente toda mi vida, ligada o no a la actividad teatral, porque no es posible escindir una cosa de la otra. Lo primero que me cayó, la ficha. No hay división y siempre sentí que el teatro era lo que me salvaba de todo, pero ahora puedo decir que soy yo la que surge desde cualquier mugre que pueda estar, porque pude escuchar el deseo de hacer teatro. Entonces, fue una cosa que impactó en mí el hacer esta entrevista. Fue muy importante esta autoentrevista para clarificar el tema de mi monografía, que es lo que viene después. Acá está Juan, que está jugando, haciendo sus escenas teatrales. Y también pude valorar todo lo desarrollado en mi infancia, porque todo ese material que yo pude desarrollar jugando, como está jugando ahora Juana, y es lo que puedo sentir que sigo volcando en las escenas ahora. La elección del video, porque escribir, a pesar de que me gusta, lo hago para obras, no me resulta una actividad fácil. Escribir para mí no es fácil. Siento que tengo que corregir todo el tiempo, y no lo termino más. Entonces, encontrar una palabra es muy difícil, pero me resulta mucho más fácil encontrar una palabra apoyada en la imagen o en lo corporal. Entonces me siento más cómoda y por eso elijo un video. Además, el hecho de prepararme, de pensar un vestuario, de hablar de mí, es cautivante para cualquier actor. Así que con eso suficiente, que me ayuda a profundizar aún más. Esa es también la importancia de esta autoentrevista, que me sirve para profundizar aún más, para poder sintetizar, para poder hacer incluso más sensible, más sensible los conceptos, sensible en el sentido de poder pasarlos por el cuerpo. Y finalmente quería terminar con esto, porque este es el momento en el cual es como un acto mágico y ya ahora ya es imposible hacer ninguna autoentrevista porque María Kaila se fue, no está.